es un desastre, de verdad es un desastre porque nadie sabe a dónde van los trenes, nadie sabe a qué hora llegan. Pusieron los anuncios, o sea, te avisan a dónde va el tren cuando llega y solo tienes como un minuto para subirte. Nos subimos a un tren, pero no sabemos a dónde vamos. La verdad, ojalá sea a la dirección correcta, por favor. Estoy de vacaciones, así que tenemos que ir a mi lugar favorito, que es la playa. ¿Por qué? Porque es verano, está soleado y es el mejor momento para ir a nadar. Pero hoy no iremos a cualquier playa. Vamos a ir a Niza. Estamos en el sur de Francia y ahora estamos tomando un tren para ir a Niza. En México casi no tenemos trenes. No sé por qué, ojalá tuviéramos más trenes. Pero me gusta porque puedes llegar más rápido a los lugares. Acompáñame en este día en Niza, explorando la ciudad y caminando por la playa. Ahora que estamos en el tren, hicimos una parada antes de llegar a nuestro destino. Pero miren, el mar es muy hermoso. Tiene muchos colores azules y las personas están nadando porque hoy es un día soleado. No hay ninguna nube. Es un día despejado y podemos ver que hay muchas personas que están tomando el sol y están relajándose también. Yo también quiero estar como ellos. Y allá en el fondo podemos ver que hay un barco muy grande, parece que es un crucero. Y además podemos ver muchos yates y muchos barcos y botes. Qué bonito. Acabamos de llegar y estamos en la estación de trenes. Y ahora creo que saldremos y caminaremos por la ciudad. Esta es la catedral de Niza, que Niza en francés se dice Nice. Entonces hay muchos juegos de palabras entre Nice y nice en inglés. Si veo algunos se los voy a enseñar. Pero estamos en la catedral que se llama Notre Dame de Nice. Y un dato curioso que no sabía es que antes yo pensaba que Notre Dame solo era la catedral que está en París, pero después, gracias a que estoy aprendiendo francés, descubrí que Notre Dame es el nombre de todas o casi todas las catedrales e iglesias que hay en Francia, solamente que cambia el nombre de la ciudad. Por ejemplo, en París se llama Notre Dame de París y esta se llama Notre Dame de Nice. Exactamente. Estamos en la plaza principal de Nice o Niza y no sé mucho sobre la historia, tal vez no soy la mejor persona para contarles sobre eso, pero al parecer antes aquí abajo había un río y también toda esta área tiene una arquitectura italiana, porque antes Niza pertenecía a un reino italiano. Tal vez parece un poco no acorde con la arquitectura. Es que hay estas figuras humanas arriba, en total son 7 que están aquí en la plaza y se supone que cada figura representa a un continente diferente y es como la conexión y comunicación que hay entre todas las culturas y todos los continentes, porque Niza es un lugar donde siempre ha habido mucho comercio. Esta es la fuente del sol y representa al sistema solar greco-romano. Y se supone que cada escultura de abajo de bronce representa un planeta. Entonces tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Saturno. ¿Por qué no estarán todos los planetas? No sé. Tengo que investigar más sobre el sistema solar greco-romano. Venimos a un restaurante a comer y yo me pedí
un platillo que es de mariscos fritos y además tiene una ensalada, tiene un limón y tiene una salsa de mayonesa con especias. La verdad no tengo idea, pero creo que lo tengo que comer con las manos. No puedo usar los cubiertos porque, por ejemplo, el camarón todavía tiene la cáscara y necesito quitársela. Así que, ¡ay! Está caliente. ¡Ay! Está muy caliente. Entonces voy a esperar un rato para quitarle la cáscara al camarón, pero mientras puedo probar. Se supone que este platillo es una mezcla de diferentes mariscos. Yo creo que esto es calamar. Mm, mm. Ah, está muy bueno. Está muy bueno con la salsa. Creo que tiene calamar, camarones y también tiene verduras fritas. Ah, y tiene sardinas pequeñas también. Y le voy a poner limón. Bueno, provecho. Voy a comer. A ver, es que si estamos en la playa, está soleado, es verano, obviamente necesitamos comer helado. Y no sé tú, pero yo usualmente prefiero comer helado con cono, aunque hay personas que también prefieren pedirlo en vaso. Y hoy yo me pedí un helado en cono de coco. Usualmente cuando estoy en la playa me gustan más los sabores frescos, frutales, como limón, mango, coco o otra fruta, pero hoy tenía antojo de coco. Estoy subiendo a un mirador. Un mirador es un lugar para ver otro lugar. Y usualmente están en las partes altas para que tú puedas ver mejor la ciudad. Y apenas estoy a la mitad. Y estoy cansada porque hay muchas escaleras. Pero miren la vista. ¡Qué bonito! Y todavía no llegamos al final. Falta un buen. Bueno, ya casi llego. Pero estoy cansada. Finalmente llegué. Estuvo cansado. Fueron muchos escalones. Pero dime si valió la pena o no. Mira. Esta es la ciudad. Y atrás de mí hay como una colina. De hecho, podría subir más. Pero ya estoy cansada. Además, como estoy sudando, creo que después de esto sería el mejor momento para meterme al mar, a nadar un rato y refrescarme. Ya estoy en la playa después de subir la montaña gigante. Después de subir la montaña muy alta, estoy en la playa y todavía me voy a cambiar. Y después de cambiarme me voy a meter al mar. Pero antes quiero enseñarte algo porque algo importante que tienes que saber es que esta no es mi primera vez en Niza. Ya había venido antes, entonces ya sabía sobre este dato muy importante. Pero la primera vez que vine yo estaba muy impresionada y muy impactada porque en la playa no hay arena. Que de verdad no hay arena, tenemos piedras. Estas son las piedras y debo decirte que duele mucho caminar. No es suave, es muy duro y además las piedras duelen más, son muy duras. Así que no sé cómo voy a llegar hasta la orilla de la playa para meterme al mar, pero sí duele. Y otra cosa que tienes que saber, que para mí fue un choque cultural, es que en Europa es más común que las mujeres estén topless o sin traje de baño en la parte de arriba, pero para mí eso es muy extraño. Creo que yo nunca lo podría hacer. O
porque no estoy acostumbrada, porque en México, a menos que sea una playa nudista, verás a personas haciéndolo. Pero si no es una playa nudista, yo creo que jamás. Eso no es común. Para mí eso es muy extraño. Pero bueno, me voy a meter a nadar un rato y te veo después. Miren, esa es una prueba de cómo alguien no puede salir porque duele. O sea, duele. Y esta silla azul es muy popular porque se supone que es parte representativa del mobiliario de la ciudad, aunque hoy no he visto ninguna, pero creo que si no mal recuerdo, por allá al fondo hay una parte donde hay muchas sillas azules, pero no he visto muchas. Pero sí es algo muy popular y en las tiendas de souvenirs o de recuerditos siempre venden como imanes o cosas relacionadas a las sillas azules. Pero otra vez, pero hoy no vi ninguna, así que no lo sé. No sé si nos estarán mintiendo. Finalmente el día se ha terminado. Ya estamos llegando a la estación de trenes otra vez. Solo estuvimos un día en Nice porque, como dije, ya habíamos venido antes, entonces ya conocíamos muchos lugares turísticos. No puede ser. No puede ser porque llegamos a la estación de trenes para regresar a la ciudad donde nos estamos quedando. Y resulta que todos están demorados y ahora no hay trenes. Pero no entiendo por qué nos vendieron los boletos y no nos dijeron, bueno, los compramos en una máquina, tal vez ese fue el problema, pero no sabíamos que los trenes estaban demorados y ahora tendremos que esperar. Además, le preguntamos a un señor y dijo que no sabía cuándo sería el próximo tren. Para mí, este es un mal momento para no saber francés fluido, porque si yo estuviera en México y pudiera hablar español, yo ya me habría quejado y habría pedido mi reembolso, pero bueno, supongo que tengo que esperar. Además de que no hay otra forma de llegar a la ciudad, o es tren o es Uber, que es más caro, pero ni modo, supongo que solo tendremos que esperar a ver a qué hora llega. Son las 7:54. Veremos a qué hora llega. Mientras espero el tren, me senté en esta banca y me encontré esta revista. Y si recuerdas, al inicio te dije que en francés Niza se llama Nice, que usualmente hacen muchos juegos de palabra con el nombre. Por ejemplo, nice to be here, nice to be in, nice to discover, nice to meet you, porque este es el nombre de la ciudad en francés, Nice. Es un desastre, de verdad es un desastre, porque nadie sabe a dónde van los trenes, nadie sabe a qué hora llegan. Pusieron los anuncios, o sea, te avisan a dónde va el tren cuando llega y solo tienes como un minuto para subirte. Nos subimos a un tren, pero no sabemos a dónde vamos. La verdad, ojalá sea a la dirección correcta, por favor. Ojalá, por favor, sea la dirección correcta, porque ya son casi las 9. Finalmente se acabó el viaje y finalmente llegamos a Menton, que es la ciudad donde nos estamos quedando. Son las 9:16 y afortunadamente el tren que tomamos de último minuto fue el correcto. Y gracias, vida, gracias. Por fin estamos aquí y solo iremos a cenar, probablemente un kebab o algo así.
Pero gracias por ver este video, espero que te haya gustado y que hayas aprendido más y tal vez viajado conmigo. Y si te gustó, dale like y recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo. Adiós.